11:20 de la noche, recuerden que estamos en vivo, que pueden ir opinando sobre los temas que acabamos de desarrollar, como por ejemplo la entrevista a Pamela Schopp. También ya está con nosotros en el estudio de Zona Crítica Hugo Zagardoy, integrante de la delegación de la capital de AMSAFE. Fue durante muchos años el líder de la delegación local del gremio docente que nuclea a los estatales. Vamos a estar opinando sobre toda esta situación, este contexto, este conflicto que tiene no solamente comprometido al gobierno y a los gremios, sino también a toda la comunidad educativa, a toda la sociedad. Pueden ir opinando al respecto para cuando entrevistemos a Hugo Zagardoy en algunos minutos nada más. Volvemos a hablar de números. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches para todos. De números, de teléfonos que se comunican con nosotros, por lo menos los primeros en esta noche que estamos compartiendo con ustedes. El celular terminado en 810. Preguntan si hay clases mañana. Sí, va a haber clases en las escuelas públicas mañana porque el paro de 48 horas que tenía previsto AMSAFE fue para miércoles y hoy jueves, con lo cual mañana la actividad educativa en la provincia en este sentido será normal. Nos dice Tato, que nos escribe todos los programas, que bueno, saluda a los trabajadores de Narampol. Hablamos varias veces de Narampol aquí en el programa también, por eso seguramente debe estar mirando Tato. También estamos siguiendo el tema, ya hemos relatado en algún momento en qué estaba la situación. Y también felicita a Pamela Tato, que se comunica con nosotros. Ustedes también lo pueden hacer, obviamente, al número que aparece en pantalla. Tenemos, discúlpame, 2 entrevistas pedidas con la dirección de prensa de la Corte Suprema de Justicia. Una es con la presidenta de la Corte, María Angélica Gastaldi, y otra es con Daniel Ríos, que es el juez del concurso de Narampol. Así que para Tato, que siempre está interesado en saber cómo está el tema, estamos gestionando esa entrevista. Bien, perfecto. Decías, Héctor, tema números. A mi criterio, el rompecabezas político más interesante que se va a dar en esta primera parte del año es el que tiene que ver con la modificación del esquema tributario en la provincia. No hablemos de reforma, porque eso es girar el discurso hacia el lado que más cómodo le queda al Frente Progresista. No hablemos de aumento de impuestos, porque eso es girar el discurso para el lado que más cómodo le queda a la oposición, principalmente al justicialismo. Hablemos de una modificación sumamente necesaria. Es inevitable que a esta altura, ya con la situación financiera que tiene la provincia, con facturas que se deben a proveedores desde octubre, desde noviembre del año pasado, con 1.700 millones de pesos de déficit y con una pauta salarial que, de acordarse en la totalidad, va a implicar 2.700 millones de pesos para este año al gobierno provincial. Eso hace imperiosa la necesidad, además de reconocer también que lo que dicen algunos dirigentes del Frente Progresista de que, por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural, sobre todo, está atrasado. Eso es una verdad que hay muchos sectores de la actividad productiva y económica de nuestra provincia que no están gravados con los ingresos brutos. Más adelante, cuando entremos más en los números finos de este debate, les voy a mostrar cómo son los ingresos brutos que se cobran en la provincia de Córdoba, que ya atraviesa la segunda reforma y la segunda actualización tributaria para los ingresos brutos, y las diferencias que hay con la provincia de Santa Fe. Por lo pronto, lo que se aguarda es la llegada de borradores a la legislatura de la provincia. Obviamente toda modificación tributaria tiene que tener el aval legislativo y por eso se están tejiendo especulaciones. Se juegan necesidades por parte del Frente Progresista y se juegan oportunidades también por parte de la oposición de marcar la cancha políticamente, de también sacar alguna tajada para municipios y comunas, para intendentes del justicialismo, que indudablemente ya están pidiendo, y lo vamos a ver en una de las notas, que ciertas coparticipaciones sean de manera automática para los municipios y las comunas. Todos elementos que entran a jugar, cada cual pone en juego sus intereses, sus necesidades y sus oportunidades. Por lo pronto, ¿cómo se prepara el debate? Nosotros lo consultamos con 2 representantes de la Cámara de Diputados de la provincia. Raúl Lamberto, en primer término, es la voz del Frente Progresista, la voz del socialismo en la Cámara Baja provincial. Vamos a verlo.
hoy estamos trabajando, tratando de lograr un acuerdo macro que significa, bueno, discutir qué tributos pueden ser modificados, por su retraso, por su incidencia, y eventualmente avanzar hacia el quantum, que ya es más complejo porque a veces hay miradas distintas. Algunos creen que son insuficientes, otros que son necesario, bueno, tener más límites porque pensando en el bolsillo del ciudadano. Pero bueno, a nosotros nos parece que la idea central es esta, que lo que llegue a la legislatura tenga consenso. Preferimos demorar un mensaje hasta tener ese consenso, que después venga acá y se demore porque no hay consenso en el legislativo y que empiece a ir de Senado a diputado, de diputado a Senado, sin que el proyecto se convierta en ley. Creo que hay una comprensión importante de sectores del justicialismo y por supuesto hay sectores que yo creo que tienen una filosofía conservadora, que, bueno, que no es que están en contra de algún tributo, sino que están de acuerdo filosóficamente de mover tributos, nunca explican cómo se logra equiparar después la pérdida de recursos propios con las inflaciones, por ejemplo. Pero como no lo explican, automáticamente arman toda una estructura crítica y califican sistemáticamente con tarifazo, etcétera, etcétera. Creo que no es ni una cosa ni la otra, sino que es tratar de lograr que haya un equilibrio entre los gastos que tiene la provincia, que es la educación, la salud, los hospitales, los caminos, la ruta, y las posibilidades de hacer frente a dichos gastos. Y a lo que decía Raúl Lamberto, entonces, el representante del socialismo en la Cámara de Diputados, esperando este borrador que dice Lamberto se está consensuando previamente entre el Ejecutivo y algunos legisladores para que de manera que cuando llegue a la legislatura no haya mucho más que discutir. Este es el planteo que hace Lamberto. Vamos a escuchar a Darío Macioli. Darío Macioli es un diputado que asumió el 10 de diciembre, rosista él, del Frente para la Victoria, y es el jefe de la bancada del kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Este es el planteo que hace Macioli en cuanto a contener el gasto como pedido para el Ejecutivo y también en cuanto a cómo llevar adelante, a través de los distintos impuestos que se cobran en la provincia, una modificación en el esquema que le permita a la provincia obviamente hacerse de más recursos. Obviamente que antes de hablar necesitamos conocer el contenido de esta pretensión del Ejecutivo Provincial. Entonces empezaremos a discutir una vez que nos envíe el mensaje correspondiente a la Cámara para poder hablar ciertamente. Esta demanda de aumento de impuestos o reforma tributaria, pero creo que va encaminado a un aumento de impuestos, los 3 o 4 impuestos básicos que son mobiliario rural, urbano y ingresos brutos, significa que tenga mayor cantidad de recursos y no plantea en ningún momento una reducción del gasto. Y por supuesto que en ese contexto es también parte del comunicado que hicimos entre todos los presidentes de bloques que componemos los 28 diputados, pidiéndole al gobierno qué gesto tiene de reducción de gastos para poder lograr ese marco de déficit que ellos están diciendo que le va a dar 2.700 millones en función de la demanda salarial que tiene de los distintos gremios que componen el paquete provincial, digamos, ¿no? La participación de actores claves como son los municipios y las comunas para poder tener también una distribución federal de esos ingresos que terminen yendo a los lugares que lo necesitan. Sobre estas cuestiones queremos un marco de reforma tributaria que seguramente hubo una realidad que a lo mejor significaba que grabar en otros momentos era atentar contra las empresas que recién se estaban levantando y a lo mejor hoy ya se levantaron y tienen rentabilidad. Entonces merece una discusión seria con las mismas empresas, con los mismos actores, con las cámaras, con las bolsas, que nos vincule a poder poner algún grado de participación impositiva
para que la provincia tenga la posibilidad también de sostener mejoras en infraestructura, mejora en obra, o sea, seguramente, y no tengo duda que las empresas estarán de acuerdo. Lo que quieren saber las empresas es como nosotros. Si no tenemos obra pública, si los fondos van a una caja, a un barril sin fondo, estamos listos, ¿no? ¿Y qué estudia la provincia? Un alto gravamen para las aceiteras y las cerealeras. Altísimo, diría yo, en los ingresos brutos. También está estudiando ingresos brutos para la construcción, que hasta ahora está exenta. Y que quede firme este aumento en las alícuotas que dispuso el gobernador Bonfatti a partir del 1 de febrero en el famoso decreto número 200, donde imponía el 3,8 para las empresas que facturaron más de 30 millones en el año que pasó y el 4,2 para las empresas que facturaron 40. Esto tiene sus resultados palpables, perdón. Va a tener un problema, Sí. Es inconstitucional el decreto 200, va a inundar los juzgados con amparos. No creo que pueda prosperar. No, Héctor, si eso lo avala la legislatura. Por eso estoy diciendo, si lo avala la legislatura, sí, pero si por simple decreto del Ejecutivo no seguramente puede no, porque dijeron que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no es así. Está es como un auto de gitano, como diría, es bien flojito de papel el decreto número 200. El tema es que si eso lo refrenda la legislatura va a tener perfecta vigencia. Y de hecho en eso no habría mayores discusiones con el peronismo, están de acuerdo con que simplemente de esa manera y los resultados son palpables. ¿Por qué? Simplemente porque en la comparación interanual, es decir, en febrero de este año, la provincia recaudó 100 millones de pesos más en concepto de ingresos brutos que en febrero del año pasado. Los datos están disponibles. ¿Embarcaciones? Embarcaciones, sí, de lujo también. Las embarcaciones grandes, los yates, van a tener su impuesto. El impuesto inmobiliario rural también se va a actualizar. Y eso es a trazo grueso lo que se está estudiando en este momento. Una de las claves es por qué Cámara ingresa el proyecto. Se ingresa por la Cámara de Senadores o por la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el recorrido legislativo que tiene con las medias sanciones, las revisiones y las modificaciones, en la Cámara donde ingrese, es la Cámara de origen que se denomina, puede terminar el proyecto con el texto original aprobándose. Todo esto si la Cámara Revisora no lo fondea, y todo esto si la Cámara Revisora lo aprueba tal cual como viene de la Cámara de origen, también va a tener sanción definitiva esto. Semana que viene, antes de que termine la semana que viene, estimo yo que algunos legisladores del peronismo van a tener ya en sus manos el borrador que está trabajando con el lápiz finito el Ejecutivo Provincial. Hay, a mi criterio, hay una idea falsa en donde pivotea el peronismo en general, de considerar que el gasto público, los gastos corrientes aumentaron exponencialmente con la anuencia del Poder Ejecutivo a partir de muchos nombramientos en la gestión pública desde que asumió Wiener a esta parte. Uno podría decir, es una nimiedad en relación a la masa de dinero que la provincia tiene para ejecutar en sus ejercicios contables anualmente, pero en el medio también aparecen las discusiones chiquitas como la que tuvo María Eugenia Bielsa con Ciancio, en la que se prueba que hay hijos de funcionarios trabajando en la administración pública y que antes no lo estaban. Esos nombramientos en plantas políticas, para mí, y coincidiendo con lo que decís vos, se discuten en el terreno de los gestos, no en el terreno de los números. ¿Por qué no tiene incidencia? No tiene incidencia. Es como vos decís. Ahora sí, se puede discutir de qué manera el Ejecutivo intentó jugar a dos puntas con programas chicos, como por ejemplo, y pongo el ejemplo ¿no? Los centros de salud, que fueron muchos, hay muchos proyectados y está avanzando bien en eso el gobierno de la provincia, en pequeños centros de salud, en barrios, en localidades pequeñas de la provincia, pero al mismo tiempo en proyectos pero muy ambiciosos, como por ejemplo el Hospital Nodal de Santa Fe o el nuevo Iturraspe que se denomina, o el CEMAFE. Sí. Son muy ambiciosos, son proyectos que deben haber tenido, esto yo se lo pregunté al propio ministro de Economía, tendrían que haber tenido una estructura financiera aparte de la del presupuesto de todos los días. Es como si nosotros en nuestras casas hubiéramos querido introducir en ese sueldo que tenemos mes a mes, en ese presupuesto de la economía cotidiana, la compra de una nueva casa. Es una cosa parecida para mí, en una analogía quizás un poco simplista, pero pasa un poco por ahí.
Bueno, ese es el tema. La semana que viene lo vamos a seguir, obviamente, les debo la tabla de los ingresos brutos de la provincia de Córdoba y también algunos números de la recaudación para poder comprobar cómo estamos ahora y cómo se podría estar a partir de estos 1.500 millones más o menos que pretende recaudar la provincia, de los cuales la oposición está pretendiendo también que entre 500 y 600 vayan directamente a municipios y comunas. Bien. Y el resto quede en la Casa Gris. Sería bueno también compararlo con la cuestión tributaria en Entre Ríos, ¿no? Ya que formamos parte de la región centro, comparando con Córdoba, también comparando con Entre Ríos. Si te parece, para la próxima lo comparamos con ¿Alguna otra tarea? No, esa sola por lo pronto. 15 50 47 274, opinen sobre el conflicto docente, opinen sobre lo que acaba de comentar Federico Gianre. Ya se viene, tras la pausa, Hugo Sagardoy en Zona Crítica.